metodológicos de la Cátedra de Trabajo Social 4, tiene por objetivo, ¿sí?, que los estudiantes que no puedan asistir, ¿sí?, que no puedan conectarse a este entorno virtual, tengan la posibilidad de contar con ese material grabado, ¿sí?, para poder armar una reseña del encuentro. De la mano con eso, ¿sí?, uno de los criterios de aprobación de este espacio es el asistir, digamos, al 80% de las clases, ¿sí?, y de forma presencial, digo, en la virtualidad, de forma sincrónica, y en el caso de que no puedan conectarse, vamos a estar pidiéndoles que hagan una reseña, ¿sí?, una reseña del encuentro donde cuenten, ¿sí?, lo que estuvimos trabajando en ese momento. Pueden tomar como un modelo, podríamos decir, la reseña que nosotras colgamos del primer encuentro, ¿sí?, como estructura, podríamos pensar así, nosotras entendemos también que han trabajado, digamos, reseñas, crónicas, sistematizaciones de encuentros en otras materias, así que pueden basarse en eso, ¿sí? Otro de los criterios también de aprobación del encuentro es digamos, del seminario, es la realización de los trabajos prácticos que vamos a ir proponiéndoles. Nos vamos a estar encontrando, digamos, en el transcurrir de estos meses del año, más o menos alrededor de 8 encuentros, ¿sí? Van a ser poquitos encuentros, así que vamos a apelar a que puedan estar participando, puedan estar interviniendo, y se cree, digamos, un espacio donde haya intercambio, ¿sí?, entre todos. Hoy tenemos y contamos con licencia Zoom, ¿sí?, así que no se va a cortar a los 40 minutos, vamos a poder hacer la clase de corrido. Algo que me estoy olvidando, chicas, yo creo que estas cuestiones que queríamos comentar al principio medio que ya estaría. La idea es que ahora podamos comenzar con las exposiciones de los textos, ¿sí? Son 6 textos los que propusimos. Vuelvo a decir, recibimos producciones, ¿sí?, de algunos compañeros que van a utilizar como soporte para la presentación. A los fines, digamos, operativos y organizacionales, digamos, del espacio, ¿sí?, para poder economizar y optimizar el tiempo en la virtualidad, porque la idea es encontrarnos 1 hora, por ahí se dilata un poquito más. Vamos a proponerles que puedan exponer todos los grupos, ¿sí?, y después se dé un espacio, ¿sí?, de intercambio y de plenaria. Así que a medida que vayan exponiendo los grupos, si van surgiendo intervenciones, preguntas, dudas, tratemos de ir registrándolas, ¿sí?, para en el tercer momento de la clase poder socializar y compartir entre todos. Bien, algo que se me escape. Yo creo que estaríamos con esas sugerencias. Por una cuestión de organización, nosotras delimitamos quién podría, digamos, estar comenzando y quién seguiría, qué grupo seguiría. Y acá tenemos el listadito. La idea es que pueda comenzar con la exposición del texto, les compañeros que estuvieron trabajando la nota de opinión que elaboramos con las compañeras del seminario metodológico que se llama El patriarcado, la pandemia invisible. ¿Andan las compas por acá? Hola. Genial. Yo quería preguntarle si las compañeras saben manejar el compartir pantalla o si quieren que lo haga yo directamente. Hola. Hola. ¿Quieren que lo haga yo? Sí. Si podés, sí, porque yo estoy desde el cero. ¿No? Dale. ¿Lo hago? ¿Ahí se ve bien? No, a ver. Sí, Hola. ahí está. Bárbaro. Ahí. A ver, esperen que pruebe. Bárbaro.
Bueno, ¿Están todas las compañeras del grupo? Son 3 compañeras. creo que sí. ¿Sí? Bárbaro. ¿Este Majo? Sí, acá estoy. No sé si se escucha. Sí, Sí, te escucho. Y Sofi. Buenísimo. Bien. Sofi. Ahí está. No, no escucho. Bueno, cuando quieran pueden dar comienzo, ¿sí? A contar un poco qué estuvieron escribiendo, qué debates se dieron también a nivel general, y bueno, y después, al final, como dijo Lilo, haremos las preguntas y comentarios entre todos. Bueno, como nuestro texto era tan corto, se nos ocurrió por ahí, más que por ahí hacer un resumen o algo así en PowerPoint, con Majo y Maca se nos ocurrió hacer, plasmar las problemáticas que estaban en el texto y los planteamientos que se hacían con imágenes o noticias que habíamos encontrado durante todo este año, digamos. Bueno, y el texto empieza por un lado, por ahí, diciendo si esta pandemia nos afecta más a unos que a otros, por qué y qué hace el Estado frente a esto. La segunda diapositiva. Y bien. plantea esto que nos pareció importante como para comenzar, que nada, que las identidades feminizadas estuvimos históricamente en una situación desigual, digamos, y que hoy con el aislamiento todas estas estructuras de desigualdad se reforzaron y se acentuaron, digamos, y como que queda en evidencia también qué es lo que está o no está haciendo el Estado, qué intervenciones se está dando. Y después pusimos una imagen que por ahí resume todo lo del texto. Esperen que no me pasa la imagen. Ya la estoy intentando entrar, ya voy. Sí, no hay problema. Sí. Esperen un segundito que no sé qué pasa. Ahí está. Que bueno, nada, básicamente ahí están las estadísticas de los femicidios, travesticidios, que bueno, calculo que muchas tal vez ya la vieron, lo sacamos de Observatorio Mumala, nada, y nos pareció como que está claro muchas cosas. Sí, los datos que da con el texto. La nota de opinión al principio da algunos datos que fueron hasta abril, y bueno, un poco actualizar esos datos. 160 femicidios hasta julio, 157 intentos de femicidio, y que la mayoría se dan en nuestras casas, con nuestros familiares, nuestras parejas, nuestros conocidos. En ese sentido, esto también, ¿no? Que aumentan los llamados por violencia. No sé, Maca, ¿querías decir algo? Te corté, perdón. No, quería decir exactamente lo mismo que vos, que por ahí el texto habla hasta abril, y bueno, acá mostramos unas estadísticas que se dieron hasta el 31 de julio, que muestran mucho más casos. Claro. Nada, después el texto, bueno, habla también de cómo se recrudeció la llamada a la línea 144, que si bien una de las medidas del gobierno fue más difusión y laburo en la línea 144, se muestra cómo desde que arrancó la cuarentena aumentaron los llamados y la intervención por parte de la línea. Nada.
En las siguientes Ok. imágenes mostramos lo que, bueno, ponía la noticia, que está en el ministerio, lo subió el ministerio, que son las estadísticas de las llamadas a la línea, Ujú. de cuántas consultas hubo, cuántas intervenciones hubo, cómo aumentó desde que empezó el aislamiento, y en la siguiente diapositiva están en las intervenciones y consultas en el país, y en la siguiente está la comparación entre 2019 y 2020. Y, sí. Ahí va. Bueno, después seguimos un poco con esto de lo que habla el texto de la vulneración en el ejercicio del derecho a la salud. Tomamos acá la parte que habla de las personas gestantes, el aumento de las situaciones de violencia obstétrica, el aumento de partos inducidos, de cesáreas innecesarias, el hecho de que tengamos que entrar al parto solas. Particularmente me tocó en abril, a fines de abril tuve a mi beba, y bueno, tuve que estar sola en el pre, en el parto y en el posparto, 2 días internadas ahí sola. Mi compañero no pudo pasar en ningún momento, solo después de que nació, así que bueno, nada, particularmente esta situación me tocó. También los controles en el último trimestre, que son muy necesarios y que no se suspenden, no puedes hacerte ecografías y demás. Por ahí en las dos imágenes que siguen está un poco redactado lo que está contando Majo acá. Ahí va, esperé que a veces no pasa, no sé por qué razón, pero Sí, no hay problema. ahí está. Ay. Sí, bueno. Como que en el relevamiento que se hizo, se decía esto justamente, exactamente como lo cuenta Majo, que tuvieron muchos turnos que fueron cancelados, consultas sin respuestas, que no había protocolos claros y que no les daban ninguna otra alternativa. Una mujer contaba también que había tenido a su hija y que ella no lo había podido ver desde que lo tuvo, que solo lo vio su pareja el primer día, y que después de 11 días ella pudo verlo, digamos, que tuvo que parir con barbijo, sola, que no podía entrar nadie para acompañarla, que bueno, todo muy Sí. violento. Sí, total. Y después. No pasa si querés. Ahí está. Bueno, también el texto habla de cómo la comunidad travesti trans pará. Bueno, ya la comunidad ya antes de la pandemia habían pedido que se decrete la emergencia habitacional de la población, que no pasó, y con todo esto del aislamiento todo se recrudeció, ya que mucha gente trabaja de manera informal o apenas cuenta con tener un lugar para dormir, y como que nada. Estas imágenes las sacamos del Mocha Celi, que nada, que lo habían publicado el otro día, y nos pareció básicamente que resumía toda esta problemática. Creo que en la siguiente hay más.
Bueno, acá se menciona lo del trabajo informal, digamos, los porcentajes que viven alquilando o en habitaciones de hoteles o pensiones o en situación de calle, y también cómo se les hace una diferencia en relación a las personas cis, por ejemplo, que no se las trata igual. También por ahí mencionar que respecto a la salud, todo lo que conlleva un tratamiento médico y todo eso, también, que ya de por sí es difícil para la comunidad conseguirlo y mantenerlo y tener continuidad, como que ahora con todo esto de la pandemia, los insumos se vieron reducidos a la mitad, o por lo menos es lo que a ellos les dicen, y también se les dificulta en ese caso seguir con sus tratamientos. Ujú. Bueno, esta imagen la mandó Majo, que nos pareció increíble, porque resumía básicamente esto de la triple jornada laboral. Por ahí esto también de que en la mayoría del personal de salud son mujeres, en los cuidados también, en los hogares, y nada, y acá como que se ve que está limpiando, haciendo las tareas del hogar, estudiando, trabajando, sea en la salud o no, a 500 manos, digamos. Y me parece que resumió un poco todo lo que se hablaba, ¿no? Esto de que el 75% del personal de salud son mujeres al frente del cuidado, de que en el hogar somos la mayor, por ejemplo, del 5% de los hogares que está a cargo de una persona, la mayoría somos mujeres. Esto de la triple jornada laboral, bueno, casi como que se puede entender que es una mujer y entre su casa y el trabajo poner enfermera, pero bueno, también sabemos que hay muchas mujeres que hacen trabajo comunitario gran parte de su tiempo, y bueno, esta imagen creo que resume un poco eso. En las siguientes, bueno, en estas lo sacamos, estas imágenes, esta y la que sigue, las sacamos de Economía Feminista, que la otra vez en un seminario de feminismo subieron estas imágenes. Nada, y como que resume también esto de en qué ámbitos laborales se desempeñan las mujeres. Y está bueno porque es del segundo trimestre de 2019, que está actualizado y se ve claramente que es en el servicio doméstico, en la enseñanza y en servicios sociales y de salud donde más de la mitad son mujeres, y en el resto no llega ni siquiera a ser la mitad. Bueno, después de las tareas domésticas del hogar según el sexo, está clarísimo eh, cuántas son mujeres y cuántos varones, y importante, o sea, que dice que no incluye las trabajadoras del servicio doméstico, o sea. Y después por ahí esto que estábamos diciendo, que estaba diciendo Majo del trabajo comunitario, también sacamos estas imágenes del observatorio, que nada, que hicieron unas encuestas también para esto que se llamaba Democracia en Casa, y nada, y ahí se muestra cómo una de cada 10 mujeres participa en actividades comunitarias en lo que es el aislamiento social, que, que representa mucho esto de la feminización de la pobreza y de su triple jornada laboral y del cuidado. Esto es un... Bueno,
Esas son medidas tomadas por el Ministerio de Mujeres que lo presentan ahí como bien punteado en el texto. Bueno, como dije al principio, más atención en la línea 144, reforzando su equipo. Bueno, se decretó que las personas en situaciones de violencia se exceptúan de esta medida de aislamiento cuando requieran asistencia y que podrán hacerla acompañadas. Organizaciones sociales pusieron a disposición espacios para alojar a las personas en situación de violencia y bueno, se creó un comité de seguimiento a mujeres y población LGTB, se lanzó bueno, el IFE y la campaña Barbijo Rojo. Nada más. Bueno, muchas gracias por la exposición. Muy interesante el power, ¿no? Y las cifras, los gráficos y las imágenes, a veces verlo así, ¿no? Es como, es otra lectura que está bueno utilizar, y más en este momento, ¿no? Que está todo virtualizado, por ahí intercambiar con imágenes está bueno. Vamos anotando si nos surgieron preguntas, acotaciones para intercambiar en el tercer momento, ¿sí? De la clase. Ahora le damos la palabra al grupo que trabajó el texto de Pombo, la interseccionalidad en el campo disciplinar del trabajo social. ¿Están les compañeros? ¿Están los compañeros que trabajaron este texto? Sí, no sé si Sí. Naomi sigue conectada. Ari, ¿vos la ves ahí? Acá estoy. Bien. Bueno, les damos la palabra, así que cuando quieran arrancar y comenzar con el texto. ¿Querés empezar, Naomi? Bueno, bueno, a nosotros nos tocó Pombo. Lo que va a plantear la autora es cómo el concepto de interseccionalidad va a aportar o no, depende de cómo se lo aborde, desde qué posicionamiento y con qué herramientas, a la disciplina del trabajo social, digamos. Bueno, acá si pueden pasar la primera filmina. Ahí va. Bueno, ahí más o menos lo que estaba diciendo, el análisis de las contribuciones del trabajo social y los orígenes del concepto. Los orígenes del concepto van a estar abordados desde el movimiento de mujeres negras y desde el posmodernismo y postestructuralismo. Pero a la vez, la autora va a plantear que obviamente, ahí está. Perdón, que obviamente el contexto ya iba a estar dado por movimientos, por estos movimientos que iban generando, digamos, no es que alguien vino y de repente trajo el concepto de interseccionalidad, sino que más bien, por ejemplo, las mujeres negras entendían que en el feminismo de clase media se priorizaban los derechos o los reclamos de las mujeres blancas. Entonces se da como una necesidad, ¿no? de incluir y de particularizar sobre los sujetos en cuanto a su relación de género, clase y raza. Bueno, ¿sigo? Bueno, aportes para la intervención. Bueno, la interseccionalidad va a aportar al análisis de los estructurales de desigualdades, violencias y discriminaciones, a las situaciones complejas, dinámicas, integrales y geopolíticamente situadas, a las situaciones de nivel individual, familiar, grupal y comunitario,
a complejizar los diagnósticos en situaciones familiares, a desnaturalizar los estereotipos, porque más que nada lo que plantea es romper con la homogeneización de los estereotipos de los grupos objetivos de las políticas públicas. Siguiente, o no sé si alguien quiere agregar algo más de esto. No sé si se me escucha porque se me está trabando un poco, justo te había mandado un mensaje. A ver, Sí, para se me fijo. escucha. ¿Se escucha? Sí, Ah, sí, buenísimo, sí. no, porque acá se me había tildado todo y no llegué a escuchar bien todo. Bueno, veo que estamos acá en lo que la autora nombraba como cuestiones a evitar. Después del análisis que ella hace sobre la interseccionalidad, nombra algunas cuestiones que se pueden evitar en cuanto a categorías, nombra como contemplarlas, hay que evitar contemplarlas de un modo estático y unificado, también tomarlas desarticuladamente, y bueno, en un sentido monolítico y universalizante, también de un modo ahistórico y descontextualizado. Claro, esas serían como las conclusiones finales. También buscamos puntualizar sobre lo central del texto porque sinceramente es largo. En momentos nosotras hicimos una videollamada porque medio como que nos perdimos capaz con todas las comparaciones que hace de posiciones y de diferentes autores, pero antes ella obviamente viene articulando, por ejemplo, en un momento habla de la articulación de las categorías y te explica, ponerle la anticategórica, intercategórica, y bueno, estos terminan siendo las conclusiones, ¿no? Como para no terminar alargándola tanto y no enredarnos, pero creo que más o menos es eso. Bueno, muchas gracias. Sí, es real que es un texto como denso conceptualmente, pero me parece que hicieron una lectura, digamos, un resumen de esas categorías súper claro, así que les agradecemos. Bien, continúa el grupo que trabajó el capítulo 2 de Luciano Fabri. Nosotros. Mi compañera creo que te lo mandó recién. Sí, Un sí, cuadrito. lo tenemos. Sí, lo tenemos. Ahí ponemos compartir pantalla y se proyecta. Genial. ¿Lo tenés, Mari, ahí? Tengo el 3. Me falta el 2. A ver si es este. A ver. Que no veo acá. Veo dos cuadritos y no veo... No. Esperen un segundo. No. Ahí lo busco. Sí, está bien. Capítulo 2. Tengo el 3, Lilo. ¿Me mandás el 2? No me llegó. No, a ver, no, creo que yo tampoco lo tengo, que no me llegó. No, yo Me tengo el confundí con 3. el 3. ¿Ustedes tienen para poder proyectarlo A ver, ahí? ahí Si te los no, mando. dale. A ver, ¿por qué lo mando? Bueno, lo que podemos hacer mientras nosotras estamos recibiendo, si le parece podemos continuar con el próximo grupo, ¿sí? Que sería el grupo que trabajó el capítulo 3 de Luciano Fabri, y mientras tanto nosotras vamos descargando el power de las compañeras, ¿sí? ¿Ahí ven bien? ¿Está? ¿Les aparece? Sí, sí. Bien. Sí, ahí está.
Bien, a ver. Bueno, sí, nuestro grupo está conformado por 4 compañeras. Somos Daniela Villalba, Irina Zavala, Maru Greco y Erla Ramos. Bueno, nosotros también, bueno, es un texto que no es tan complejo, pero por ahí es largo para poder resumirlo de tal manera que quede como muy profundizado, más que nada también por el tiempo de exposición que por ahí estaban pidiendo como requisito, pero igualmente intentamos como identificar las categorías centrales, la cual era era la consigna. Bueno, el capítulo se llama sobre el patriarcado y su carácter hegemónico, que es de Luciano Fabri. Bueno, y en ese sentido, yo por ahí lo veo un poco chiquita en la pantalla. Ahí está, ahí lo puedo agrandar. Bueno, y se centra en esto, ¿no? En lo que es el concepto del patriarcado, hace como un análisis respecto al concepto, y bueno, en ese sentido va a decir bueno, que logra instalar como esas relaciones de poder desigual entre los sexos, que es una categoría principal, digamos, que emerge a partir también de lo que es la lucha feminista, en el marco de un contexto de los 60-70. Bueno, y ahí, esto que dice que se vincula con grandes discusiones que se dan a lo largo de la historia. Bueno, y por ahí nosotras ahí en relación a esto de que instala las relaciones de poder, remarcamos que es algo que perdura en el tiempo y que se sostiene en el tiempo. Y en ese sentido lo pudimos relacionar con lo que dice el autor de el carácter metaestable del concepto de patriarcado. Que bueno, que expresa que el sistema se ajusta, digamos, a esos cambios, de manera que los integra y a su vez garantiza su reproducción, digamos. No sé si se entiende, pero bueno, a lo que va el autor es que por ahí en el marco de la lucha feminista se va avanzando en cierto sentido, o sea, en cuestión de lucha por algunos derechos. Sin embargo, a su vez siguen habiendo algunas cuestiones que son estructurales y por ahí son invisibles, ¿sí? Por ahí es algunas cuestiones que se ven, pero no se ve lo que está detrás de eso. Por lo tanto, en ese sentido, habla del carácter metaestable. Después, bueno, no sé si alguna compañera más quiere seguir, así no hablo solamente yo. Hola, no sé si me escuchan. Sí, ¿Escucha? sí, te escuchas, sí. Oye, pues me ando medio mal. Sí, también quizás como algo que anotábamos y que estuvimos charlando, fue también el papel que juega la biología en este concepto también, que se va a tomar como un dispositivo de poder, que lo que trae es que toma a otra autora que plantea que muchas veces se recurren a explicaciones biológicas sobre lo femenino y masculino, y que esto fue una de las principales armas para relegar a la mujer a un papel secundario y también subvalorado en la sociedad. Y cómo esto también se internaliza, digamos, en los sujetos, de forma que impide un autogestionamiento. También, o sea, lo entendíamos cuando planteaba el origen, quizás, de este concepto de patriarcado, en relación, digamos, a la sociedad occidental, con la explotación también naturaleza cultura, y cómo la mujer se asocia a la naturaleza. Es por eso, en ese sentido, también cómo se va también a tomar desde el lado de la biología. Sí, y después retoma una autora, apellido Miller, que habla sobre la política sexual patriarcal. ¿Me estoy escuchando? Ah, bien. Que esta autora, mediante este concepto,
plantea dos aspectos. Uno es el ideológico, el cual, digamos, pretende dar cuenta de la dimensión consensual de la política, que esto a su vez da lugar a la hegemonía, en donde los sectores dominantes, digamos, logran imponer sus intereses y hacerlos percibir a la comunidad como intereses comunes. Y esto se logra mediante el consenso, sin, digamos, tener que recurrir a la violencia. Y por el otro lado, el aspecto sociológico, da un ejemplo, el de la familia, en donde se dice que la familia es como la primera institución donde se socializan los valores del patriarcado, que después de esto se van a reforzar cuando los y las sujetas pasen como a otras instituciones, como por ejemplo la escuela. Bien, sí, después por último, por ahí, bueno, también lo que hace, como dijimos al principio, es bastante amplio el texto. Bueno, finaliza un poco con varias críticas, o sea, retoma a varias autoras que realizan críticas en relación al concepto de patriarcado, y bueno, a su vez él también hace sus aportes respecto a ello. Así que bueno, por ahí nosotras quisimos finalizar con la relación que tiene con el trabajo social, que bueno, por ahí decíamos, charlábamos, también hicimos la videollamada, estuvimos charlando al respecto, que por ahí nos permite, o sea, en primer lugar, entender que que el concepto es una construcción social, política y cultural, nos permite concebir a dicho concepto como un proceso social, y por lo tanto esto nos muestra que puede ser modificado o transformado, esto también relacionándolo, ¿no?, con otros textos que hemos leído anteriormente en la cátedra. Y bueno, y respecto a esto del carácter metaestable, justamente desde el trabajo social podemos visibilizar aquello que se esconde detrás de lo que se ve, como decíamos también al principio, bueno, lo cual nos abre la posibilidad para ir de pensar estrategias para luchar en oposición a esta opresión que se ejercen sobre las mujeres y también otros cuerpos feminizados, o que por ahí no condicen con el estereotipo hegemónico. Bueno, y desde el lugar de trabajo social, justamente esto de problematizar, desnaturalizar y visibilizar, ¿no?, las cuestiones que por ahí no están escondidas, si se quiere. Bueno, y entender al patriarcado desde esta perspectiva nos permite complejizar la mirada. O sea, no podemos tener una mirada que se reduce únicamente por ahí al ámbito doméstico, o por ahí también a la dimensión económica, sino entender que es un sistema. Por ahí nos permite justamente esto, ¿no?, lo de complejizar un poco la mirada del análisis, e incluso también para poder pensar las estrategias de lucha colectivamente. Eso fue todo lo que pudimos charlar, digamos, hasta ahí estaríamos llegando. No sé si quedó algo que por ahí faltó decir, si alguna quiere aportar. Creo que está todo, es lo que habíamos charlado. Sí. Buenísimo. Gracias, muy, muy clara la exposición. Ahí les envié, chicas, ¿el Power les llegó o no? Porque no puedo descargarlo. Creo que se lo había mandado. Ah, genial. Se lo había mandado a Eliana, recién me mandó mi compañera. Sí. Ah, genial. Me quedo. Se lo reboté, no sé si Mari te llegó como para tenerlo. Si no, lo que podemos hacer es copiar en el chat de acá los mails de Mari, de Sofi y de Vane, y que lo envíen ahí también, porque a mí me llegó por medio del aula web, pero no lo puedo descargar en el formato. Digo, como para optimizar el tiempo, y de última seguimos con el resto de los grupos, y una vez que recibamos ese, pueden exponer. ¿Les parece? ¿Le querés avisar, Julieta, que lo envíe al mail de las compañeras también? Dale, listo, ahí le mando. Bárbaro. Listo.
y continuamos con el grupo, ya les digo. Continúa el grupo que trabajó el texto de Lagarde, la perspectiva de género. ¿Están los compañeros? Hola. Hola. Hola, ¿quiénes son los integrantes del grupo? Yo. Ahí se me escucha bien. ¿Bien? Sí. ¿Cómo estás, Marisol? Hola. Yo lo mandé al aula, pero no sé si lo mandé 2 veces. Recién lo acabo de mandar de nuevo, por las dudas. A ver. Para esta exposición decís. Sí, sí. Lo mandé al aula web. Consulta, ¿alguno de ustedes sabe manejar el compartir pantalla? Y si está desde la compu, lo Yo pueden estoy desde hacer. compu, Mejor. ¿Pueden? compartir pantalla. Mira, voy a intentar porque la verdad Pero es que espera que, nunca lo Caro, te hice. tengo que poner como hospedadora. Ahí te paso. Estamos todos aprendiendo, ¿no? Como todas estas herramientas, así que Mal. nos damos el tiempo. Ahí te puse, Caro, como hospedadora. Fíjate que podés compartir pantalla. Ahí se ve. Yo no estoy viendo, no las estoy viendo ahora. Claro, no nos vas a ¿Se ver. ve? Vas a ver. Sí. Bien. Sí, vemos igualmente el Power, ¿eh? Sí. Genial. Uno de mis compas quiere arrancar. Tiro la pelota. Ahí está. ¿Se ve bien ahí? ¿Se ve muy chiquito? Díganme, lo voy agrandando. Se ve bien, se ve bien. Por ahí, ahí está bien. ¿Ahí? Sí. Genial. Bueno, nosotros, voy a arrancar yo entonces. Nosotros lo que hicimos fue, somos 4 en el grupo. Está Sebastián, está Jocelina, corregime si está bien el nombre, y Soledad, y bueno, y yo. Y a nosotros nos tocó el texto de Marcela Lagarde, y ahí hicimos como algo chiquito porque entendíamos que teníamos 5 minutos y hicimos algo muy, muy breve para presentar, y la idea era más o menos ir dialogándolo. Yo no les estoy viendo, así que nada, váyanme mis compas interrumpiéndome, porfa. Bueno, las ideas centrales, como bien vemos ahí en el texto, en la filmina, está basada en la teoría de género. Bueno, se escribe como teórica. Váyanme, no termino esto. Hace una crítica, ¿sí? Ahí medio en el texto lo que veíamos era que hace una fuerte visión entre lo que es mujer-varón, ¿sí? No hace tanto con esta perspectiva de género, no hace tanto mención a otras identidades sexuales y demás. Entonces, pero sí habla de que como en el siglo XX arranca como todo como la teoría feminista y la teoría de género, como ella la va describiendo, habla más de empezar a posicionar a la mujer
¿sí? Con esta teoría, a empezar a hacer el entramado, y habla bastante, que me parece súper interesante, como en este contexto verlo, el de la relación que hace en el de Estado, movimiento y lo que es las organizaciones. Hace un poco de énfasis en todo lo que son políticas, en cómo se va agregando como toda esta perspectiva de género y cómo va haciendo esos aportes un poco eh, más de cómo va el movimiento, en cierta forma, haciendo como esa ruptura o establecerse dentro de la visibilidad que se va dando en este mundo patriarcal. Como bueno, ha hecho en esta exposición del sentido patriarcal y neoliberal de la vida, ella lo nombra así, más específicamente. ¿Alguien de mis compas quiere agregar algo como para...? Hola. Hola, no sé si se me escucha. Hola. Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, después la autora también plantea que el análisis de género feminista es crítico del orden patriarcal, de los aspectos opresivos y enajenantes basados en la desigualdad de las personas por su género. Y después también plantea, y creo que está en la otra filmina, donde define género, planteando que es una teoría que abarca categorías, hipótesis, interpretaciones y conocimientos relativos a los fenómenos históricos construidos en torno al sexo. O sea, plantea que es una construcción simbólica como el conjunto de los atributos que se le asignan a las personas a partir del sexo. En la otra filmina, no sé, Caro, si la puedes pasar. Para pasar a la otra filmina tiene que hacer clic en la pantalla o con la flechita del costado. Ahí se me... Te pasaste, pero... Ahí te pasaste. Ahí. Ahí. Bueno, y plantea que es una categoría que corresponde al orden sociocultural configurado sobre la base de la sexualidad, que es definida y significada por el orden género. Y después hay unas definiciones de Seila Ben-Habib, no sé si está bien, que bueno, que plantea también esto de que es una construcción sociocultural de los seres humanos en tipo femenino y masculino, que busca explicar una construcción de un tipo de diferencia entre los seres humanos. Después también plantea que la perspectiva de género permite analizar a los hombres y a las mujeres como sujetos históricos, comprendiendo la complejidad, las diferencias y las semejanzas entre los hombres y las mujeres, y también las complejidades de las relaciones entre ellos. Comprendiendo su complejidad social, cultural y política, que son ignoradas por otros enfoques que no reconocen estas desigualdades de género. Y que desde una dimensión política, la perspectiva de género es una toma de posición frente a la opresión de género, digamos.
No sé si alguno más quiere agregar algo. No. Un poco hicimos la relación del texto también con el trabajo social, y esto que implicaba cómo pensarnos desde una teoría feminista o desde una perspectiva de género aplicada a la herramienta, cómo el trabajo social propone involucrarse dentro de la temática, brindándole herramientas teóricas prácticas para comenzar con estas rupturas patriarcales y de entrarles desde el sentido común, rompiendo algunas lógicas que se van estableciendo medianamente que esta perspectiva de género va avanzando, haciendo que esto, como es algo sociocultural, todo el tiempo se va transformando y todo el tiempo va transformando a los sujetos que vamos atravesándola. Y también para los que no la atraviesan tanto, para no ver tanto para no verla desde una mirada un poco más, o empezar a convidar ciertas riquezas que tiene desde esta perspectiva, y cómo se van haciendo políticas públicas a través de una perspectiva, y cómo la interseccionalidad, si se da, para poder fomentar ciertas, desde ver una amplitud de todo lo que es el ser sería. No sé si alguna compañera más quiere decir algo. Seba, alguien. Bueno, si no hay nada más para decirles, agradecemos la exposición. Nosotras también, brevemente voy a decir esto, compartimos esa lectura que compartías, Caro, al inicio, de la perspectiva y la mirada binarista del texto. Acá lo registré y lo anoté como una cuestión para poder charlar si es que nos queda un tiempo de intercambio y si es que damos ese tiempo entre todos, ¿no? Bueno, ¿les parece? Ahí tenés que dejar de compartir pantalla. ¿Viste abajo el loguito verde que dice compartir pantalla? Cliqué ahí que te aparece el dejar de compartir. ¿Estás, Caro? Sí, pero no puedo salir de mi pantalla. Fíjate que tenés que ir a un cartelito rojo arriba de todo, que dice dejar de compartir pantalla. Al lado de usted está viendo la pantalla. Bien. Ahí está. Y ahora tendrías que ir a mi nombre. Tendrías que ir a mi nombre y ponerme hospedadora de nuevo. O sea, mi nombre, ¿viste? En participantes. Ahí y me pones de nuevo. Bueno, y quedan dos grupos. El grupo que trabajó el texto de Dora Barrancos y las compañeras que trabajaron el capítulo 2 de Luciano Fabri. Si les Te lo parece... enviamos a Marisol, al de... ¿Te llegó? Ahí me fijó. Ah, genial. Se lo enviamos por aulas y por el personal de Gmail. Buenísimo, buenísimo. Por Mientras Mari vas descargando ese, seguimos con el grupo que trabajó el texto de Dora Barrancos. Sí, a ver si te escuchamos. Yo te lo envío por aulas también al... Sí.
Ah, ese no me llegó a mí, ¿eh? Si quieren podemos... No, se lo envié a Eliana. Ah, bien. Pero ya descargué el anterior, así que sí. Ah, bueno, podemos seguir seguir con con él. ese. Y el de Dora, si les parece también, envíen al resto de los compañeros por mail, ¿sí? El PowerPoint. Ahí comparto. Esperen que lleve un tiempito todo. Paciencia. Ahí va. Bueno, pero está funcionando mucho, mucho, mucho mejor, ¿eh? El Zoom. Bueno, no sé si lo voy a ver un poquito mejor. Bueno, lo que tratábamos con mi compañera es analizar desde el texto de Luciano Fabri sobre el concepto básicamente de género, que es lo que apunta bien el autor, y va a ser como un señalamiento desde el análisis de género, cómo sus inicios y cómo se fue transformando, y lo que dice que el propio concepto de género no viene desde los estudios feministas, sino de los médicos, aquellos médicos que querían transformar el sexo, o sea, aquella persona desde el lado más biológico, o sea, de cambiar de sexo en cuestiones orgánicas. Entonces, lo que ellos dicen es como que eso es una postura sumamente heteronormativa, no incluye como la parte cultural y la parte social de lo que viene a romper el tema de género, que básicamente el autor dice que esa parte de romper con la heteronormativa también viene con la interseccionalidad que hablaban las compañeras desde la postura de las negras, donde también se viene a criticar el tema a tener englobar el tema de lo cultural, de lo histórico y de lo relacional. Y bueno, lo que planteaba las negras con la interseccionalidad era la postura que no era lo mismo una mujer blanca que una mujer negra, burguesa, las condiciones de relaciones sociales no son las mismas. Y hablas que este concepto de género no tiene en cuenta esto que hablaba de lo femenino y lo masculino, tiene que ver con una cultura binaria de imaginar lo femenino y lo masculino. Bueno, y ahí englobamos por qué esta cuestión binaria, que se diferencian de los cuerpos, y esta cuestión se naturaliza y se universaliza, se naturaliza y se universaliza el tener la concepción de lo femenino y de lo masculino como única concepción de género. Y que esta posición de naturalizar es una posición también hegemónica sobre las decisiones de los cuerpos, sobre las personas. Y bueno, lo que viene a hacer el feminismo es criticar, romper y dejerarquizar estas relaciones de poder, dice el autor, porque, bueno, se fue como transformando el concepto de género, que es lo que básicamente el autor fue tratando durante todo el texto, cómo se fue modificando el propio concepto de género, desde sus inicios, que nace desde una postura más heteronormativa, y cómo las corrientes feministas, y principalmente las negras, vinieron como a darle una vuelta al concepto de género. No sé si hay alguna pregunta o algo como para hacer. No, de última lo que podemos hacer es como anotar si tenemos alguna pregunta o acotación para que una vez que finalicen los grupos, que quedaría el texto de Dora Barrancos, podamos intercambiar. Gracias por la exposición, muy, muy claro y esquemático el cuadro, ¿no? Reúne las categorías
centrales trabajadas, así que gracias. Y bueno, finalizamos esta parte de exposición de los textos con el grupo que trabajó el texto de Dora Barrancos. ¿Pueden poner el cuadro interactivo ustedes? No lo tengo todavía. Porque yo no tengo ni idea cómo es. ¿Ustedes están desde el celu o desde la computadora? Yo desde el celu. Yo desde el celu. Bueno, porque no me llegó todavía. O sea, y no es que Bueno, lo puedo podemos. buscar yo mientras comparta la pantalla, por eso cuando comparto no me permite buscar. Claro. O sea, ahora sí podría, así que si me lo envían ahora, buenísimo. Ahí vuelvo a poner el mail. Ahí, bueno, lo pongo bien. Bueno, ¿empiezo? Dale, si quieren ir comenzando, y una vez que tengamos, ¿no?, el cuadro, el power, la producción que hayan realizado, compartimos, pero pueden ir iniciando. Quizás podríamos comenzar contando, bueno, quién es Dora Barrancos. Dale. Es una investigadora y socióloga argentina, que, bueno, ya había hecho un punteo por acá. Historiadora, feminista argentina, egresó en el año 68 de socióloga de la UBA, se exilió durante la dictadura en Brasil y regresó en el 84. ¿Sí? Ella, bueno, regresó en el año 94, fue legisladora cuando la ciudad de, Capital Federal pasa a ser la ciudad autónoma de Buenos Aires, y en la actualidad es directora de la tesis de maestría de la Universidad Nacional de Quilmes. Y bueno, ella toma contacto con el feminismo en su exilio en Brasil, y ahí empieza a militar, y bueno, ahí todo su recorrido más. Desde antes ya era no militante, por eso se tuvo que exiliar, porque fue perseguida, bueno. Pero bueno, eso era chiquitito para empezar de Dora Barrancos. Y después, no sé si alguna de las chicas quiere continuar. Bueno, somos 4, somos Rocío, Lucía, Trinidad y yo, Sandra. ¿Encontraste algo? Seguimos. Bueno, en el texto la autora hace un recorrido del movimiento feminista en nuestro país, desde los inicios del siglo XX hasta el presente. En la primera parte ubica el periodo de 1900 hasta 1947, que es donde se extienden las acciones feministas que buscaban revocar la inferioridad jurídica de las mujeres, que estaba en vigencia en el Código Civil. Ella tenía 4 demandas fundamentales, que eran justamente la remoción de la inferioridad civil y política, que dejaba a las mujeres relegadas de los asuntos civiles. Un ejemplo es que la mujer casada no tenía derecho a educarse o a trabajar sin el consentimiento del marido, o que el marido administraba todos los bienes. Pero esto con los años y con el aumento de las mujeres fuera del hogar, el Código Civil quedó como desactualizado y fueron surgiendo otros proyectos de ley. Otra demanda era mayor educación, auxilio a las madres desvalidas. Esto tiene que ver con la sociedad de beneficencia, con la asistencia social y los organismos caritativos. Y otra cuestión importante era la del sufragio, que en un principio generó diferentes interpretaciones entre las primeras feministas, que algunas pensaban que tenía que ser por escalones,
ejercitarlo primero en la esfera local y después con mayor conocimiento pasar a una esfera nacional, pero después de la Gran Guerra las feministas sostuvieron que el sufragio tenía que ser universal y en igualdad de condiciones con los hombres. Entre 1920 y 1932 hubo una declinación de las demandas feministas por los gobiernos totalitarios de la época, pero hasta el peronismo, que con el papel de Eva Perón, que logró movilizar a las mujeres y que actuaran en los sindicatos, en las huelgas, les dio mayor protagonismo y se pudo sancionar la ley de sufragio en el 47 y en el 51 lograron votar por primera vez. ¿Sigo yo, compa? Sí. Bueno, la segunda parte del texto aborda desde el 76 hasta el presente. Empiezan mencionando el surgimiento de las Madres de Plaza de Mayo como un grupo que reclama la aparición de sus familiares después de la dictadura. Y también mencionan el renacimiento del feminismo argentino de la postdictadura como una expresión de las formas autoritarias que debían ser removidas por el Estado de Derecho. Y en este sentido se mencionan dos tópicos centrales en la nueva agenda feminista, que son la violencia doméstica y el reconocimiento político. Se buscaba un reconocimiento pleno, el derecho a obtener cargos partidarios y lugares en la representación parlamentaria. En relación a esto, en el 91 se sanciona la ley que modifica la composición de las listas partidarias y se determina un piso mínimo del 30% para las mujeres que se ubiquen en lugares expectables. Más tarde, entre el 97 y el 2000, se compone la primera legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde un tercio eran feministas. Después, bueno, la autora habla de que a lo largo de las décadas han actuado diversas formas del feminismo y que persiste una vertiente relacional sobre la individual, ya que la relacional como que procura prerrogativas iguales para las mujeres y también para otros sectores vulnerables, subalternos de la sociedad. Y la individual es más focalizada exclusivamente sobre la acción sobre las propias mujeres. Y también menciona que la relacional permite comprender más a las mujeres que sufren opresión de género, especialmente agravada por la clase y la etnia. Y también se generaron alianzas en la lucha por la conquista de derechos. También la autora nombra que las feministas, a pesar de tener diferencias en los terrenos políticos, suelen apoyar dos leyes fundamentales, que una es el matrimonio igualitario y la otra la ley de identidad de género. Bueno, actualmente hay más expresiones de colectivos que actúan a favor de los derechos de las mujeres, pero todas estas organizaciones mantienen en pie la lucha contra la violencia y la trata. Aunque muchas veces no sea uniforme la sensibilidad respecto de las mujeres en situación de prostitución, porque hay un debate entre quienes piensan que es asimilable a un trabajo y las que sostienen que es una condición como penosa, como no elegida, y que las mujeres toman ese recurso como un recurso extremo frente a una necesidad. Y por último menciona que la cuestión principal en la agenda de las mujeres movilizadas hace referencia a la legalización por el aborto. Es como una demanda que unifica todo el espectro del feminismo, y también una asignatura pendiente. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, por último, nos pareció importante poder relacionarlo con la intervención del trabajo social y, bueno, nos pareció como lo principal generar estrategias para poder acompañar, comprender y conocer a las personas a las mujeres que estén sufriendo
opresión de género, etnia, clase y bueno, más que nada eso sería. Y un poco también, ¿no?, desde una mirada crítica, desnaturalizando algunas cuestiones que se presentan dadas en la práctica, ¿no?, y poder llegar a realizar prácticas de intervención de manera participativa con la otra persona. Eso, salir, corrernos de una mirada simplista y poder llegar a acompañar desde una mirada más activa y crítica. Creo que hasta ahí llegamos. Bueno, muchas gracias. Quedó súper claro, es un texto, ¿no?, que como verán hacen un recorrido más histórico y contextual del movimiento feminista desde el 1900 hasta ahora, ¿no? Digo, es un lapso de tiempo extenso, pero lograron recuperar como esas cuestiones centrales y nodales, así que les agradecemos. Bueno, nos extendimos un poquito del horario, pero la verdad que re interesante como todas las exposiciones, ¿sí? Son varios grupos, entonces también estamos como aprendiendo, ¿no?, a cómo construir este espacio. La idea, digamos, de este tercer momento que decíamos es poder intercambiar en relación a alguna apreciación, alguna pregunta que haya surgido, ¿no? Si hay alguien que quiere poder sugerir algo del texto que le tocó, del texto que le tocó al resto de los compañeros, y me parece que, bueno, el objetivo, digamos, de esta parte era poder tener una aproximación analítica y conceptual, ¿sí?, a diferentes textos que tienen que ver con la temática género, diversidad, feminismo, patriarcado, ¿sí? Y si bien, una cuestión que nos habíamos olvidado, si bien cada grupo tuvo asignado un texto, la idea es que puedan leer todos, ¿sí?, todos los textos, y así reunir como una visión y una perspectiva más integral, ¿no?, de todas estas categorías que, vuelvo a decir, son introductorias, ¿no? No sé si alguien quiere agregar algo, preguntar algo, compartir algo. Es difícil, ¿no?, sintetizar en tan poco tiempo los textos. Me parece que tuvieron un poder de síntesis ahí interesante y valioso, ¿no? En 5 minutos o un poquito más, a veces sintetizar textos que son complejos conceptualmente, es difícil el ejercicio y creo que pudieron hacerlo, y por ahí construir cuadros, power, ¿no?, como decía hoy, compartir imágenes, estadísticas, es súper clarificador y es una manera que tenemos para comunicar también, ¿no?, y compartir con los compañeros. ¿Qué les parecieron los textos? Bueno, ¿me escuchás, Lilo? Sí, te escucho. No, esto que venías diciendo vos, ¿no? Que, digamos, como que nos dieron, yo, bueno, estoy precursando la materia, el año pasado tuve la posibilidad de hacer la materia con ustedes también, y como que los textos, esto que decís vos, te dan como una visión como amplia, desde lo teórico, desde lo histórico, desde lo crítico, desde lo analítico, desde lo cultural, desde lo social, y como que tocan diferentes ejes que son, digamos, centrales en lo que es la perspectiva de género, y a la vez enriquecedores, ¿no? Porque como que cada texto, yo como que leí un poco por ahí de cada uno de los textos, también los habíamos trabajado el año pasado, y esto como que tocan diferentes ejes, se centralizan por ahí, digamos, algunos en algunas perspectivas, otros en otras, pero bueno, esto, como que fue, la verdad que fue enriquecedor, pese a que estamos, digamos, en lo que es la pandemia y la relación que tiene hoy en día con la pandemia y cómo se está visibilizando la perspectiva de género dentro de este proceso, ¿no? Cómo empezaron también a surgir
textos dentro de las diferentes cátedras del trabajo social, y esto que también lo veníamos hablando y trabajando con las chicas en estos días que estábamos como armando el PowerPoint, y decíamos, ¿no?, cómo empezaron a traer todos estos textos que trabajaban diferentes autoras en el siglo XX a la actualidad, ¿no?, y cómo se está empezando a desnaturalizar un montón de cuestiones del género, y cómo se están empezando digamos, a hacerse, a visibilizarse, digamos, las mujeres, y a empezar a romper un montón de estructuras dentro de lo que es la cuestión de género, ¿no? Como yo noto como que están empezando a tomar poco a poco fuerza. Por ahí hay como una tensión, ¿no? Porque es lo que el texto de nosotros marcaba mucho esto, ¿no? Como que hay un avance desde este enfoque, pero por otro lado, notaba en uno de los textos que estaban trabajando las chicas que por ahí hablaba más de lo cuantitativo y daba como un enfoque más de los femicidios y todo, y cómo la pandemia aumentó y acrecentó todo eso. Pero bueno, yo siempre trato de tomar lo positivo de lo que se viene dando, y la verdad que sí, que noto que se han generado nuevas rupturas. Sí, como vos decís, Sebastián, lo que hicimos, ¿no?, en la elección de los textos era poder tomar, además de diferentes categorías, ¿no?, interseccionalidad, perspectiva de género, feminismo, patriarcado, género, tratar de traer la cuestión de el contexto que estamos viviendo, ¿no?, la pandemia, que por ahí en la nota que presentaron las compañeras, la nota de opinión que escribimos con Sofi, Ivane y Marisol, tratamos de introducir, ¿no?, brevemente desde un pantallazo general, hacer un análisis de las políticas públicas en materia de género y diversidad en este contexto tan particular que nos toca vivir, ¿no?, en este momento de aislamiento social preventivo y obligatorio, y cómo se reconfigura la intervención, podríamos decir, disciplinar del trabajo social en este momento, ¿no? Es algo incipiente y me parece que está bueno como para seguir retrabajando, y si despertó preguntas ese texto, los otros textos, me parece que está bueno, ¿no? Para que nos queden ahí picando y resonando en la cabeza. Me parece que las preguntas y la pedagogía de la pregunta es un posicionamiento nada, muy interesante, ¿no?, para el seguir construyendo conocimiento. Sí, a mí me quedó mucho de la primera exposición del parto respetado, ¿no? Esto que la compañera decía, que se había quedado sin... no pudo acceder a controles médicos en la última etapa del embarazo, ¿no? Y es como que, ¿hasta cuándo? O sea, a ver, yo me pregunto todo el tiempo, ¿es necesario tantos controles? O sea, como que nuestros cuerpos están manejados por el médico, ¿no? Por el médico que a mí me ha pasado en el último parto que yo no me hice una ecografía que era fundamental de las 12 semanas y el médico se recontra enojó, pero ¿hasta qué parte nuestros cuerpos forma parte de ese comercio, ¿no? Con la medicina, o sea, el que decide por nosotros el médico, la cantidad de controles, bueno, no sé, es medio... no sé cómo expresarlo, si lo expreso bien, pero no cómo problematizar esa relación del cuerpo de una mujer gestante ante el poder de un médico. Yo tuve la posibilidad de, en la semana 35, cambiar 2 tetras, que fue también algo que nadie lo hace. Me acuerdo que el médico estaba como... Fui recomendada por otro médico y pude cambiar 2 tetras, fue para mí un logro enorme, pero bueno, ¿cómo hasta eso? No preguntarnos cuando el nacimiento, la gestación de un hijo es algo totalmente natural que se hizo desde siempre, desde el inicio de la humanidad, ¿no? Hasta cuánto nos atraviesa, ¿no? La modernidad, la salud, el comercio. Para mí yo lo veo más que nada como un comercio, ¿no? Porque está estipulado, de hecho las obras sociales te marcan cantidad de controles y los médicos te venden más a veces, o qué sé yo. Eso no, me quedé repreguntando hasta cuándo. Eso me hizo... Con respecto a eso también quería aportar algo.
porque me quedó resonando varias cuestiones que planteaba María José, porque estoy en un momento de gestación también, entonces me sentí bastante identificada con lo que mencionaba. Y también pensar en esto, en lo que vienen trabajando en los teóricos prácticos con respecto a las prácticas instituidas e instituyentes, en cómo en este momento en particular, esas prácticas que creíamos que ya estaban bastante saldadas con respecto a la ley de parto respetado, las cuestiones que están súper instituidas en las instituciones y en los profesionales que están trabajando en esas instituciones, salen a la luz. Entonces, cómo es una disputa constante, no es que de un día para el otro hay una práctica que se instituye para siempre. Está constantemente en disputa y por eso la importancia, me parece, de la organización. Se formaron un montón de grupos de mujeres gestantes para reclamar que se respete la ley, que un decreto no puede estar por encima de la ley nacional. Entonces me parece que por ahí pensarlo en esa clave es interesante para saber de que de una vez para siempre no va a pasar, sino que estamos en constante disputa. Eso solo. Yo quería agregar algo, porque me parece que algo que traen los textos, como algunos aportes que me parece que se plantean como a nivel general en todos y está en relación también a lo que plantea Sandra, es poder entender al patriarcado como un sistema, una organización social, ¿no? Que, digamos, atraviesa y está presente en la configuración de todos estos campos, ¿no? Como el campo de la salud, específicamente, ¿no? Como el que plantea Sandra. Y como eso, ¿no? Bueno, un poco va configurando esto que dice Sofi sobre las prácticas, las intervenciones, sobre el poder y el dominio, ¿no? Del saber médico en el cuerpo de las mujeres, personas gestantes, disidencias, ¿no? Hay como una heteronormatividad, esto que decía ahí hoy uno de los textos sobre, que comentaba un grupo sobre, bueno, esto, cómo empieza a materializarse, digamos, ¿no? Ese sistema en cada uno de esos campos y en las subjetividades, incluso también, ¿no? Que bueno, algo también se planteaba. Y creo que algo que recuperan los textos también es el feminismo desde una óptica política, digamos, ¿no? Como una diferenciación que hacen también y una crítica, si quiere, constructiva en relación al término de género, digamos. Como que el feminismo tiene un sentido político fuerte, cultural y social, que un poco viene a poner en cuestión esta idea binaria, ¿no? De entender los cuerpos y digamos, a las personas, las relaciones de la heteronormatividad, digamos, como que viene a poner en jaque un poco todo ese sistema de organización social, digamos, y ahí me parecía central como para empezar a pensar también nuestras estrategias, como lo mencionaron ustedes, de intervención, que me pareció como re valiosa también esa palabra que utilizan para pensar, ¿no? la intervención del trabajo social. Bueno, y preguntarles a ustedes qué más les dejó por ahí la lectura de estos textos, si tienen alguna pregunta, algún comentario, crítica. Me parece que nada, animarse a plantear lo que quieran en relación a los textos. Después les vamos a mandar también los PowerPoint, me parece que está bueno que los puedan tener ustedes para hacer una lectura, ¿no? Y sí, eso y podemos hacer eso. aparte, me parece, con todo esto que va saliendo. Sí, tal cual. También si alguna vez habían leído algo así, si se encontraron con categorías nuevas, me parece que hay, ustedes por ahí díganos qué les pareció. Por ahí a mí, que nosotras no lo pusimos en el PowerPoint, o sea, en nuestro texto, el de la nota de opinión, que por ahí nos quedó ahí como dando vueltas y que también está bueno decirlo, que fue que ustedes plantean como algunos interrogantes también y como que uno, que para mí es fundamental, es este de, si no estuviera la pandemia hoy, si tales políticas se seguirían dando y si las políticas o las medidas redistributivas que se están dando
son necesarias y se tienen que mantener en el tiempo, porque o sea, la realidad es que como estuvimos viendo con los otros textos de los compañeros, o sea, el feminismo viene generando aportes y luchas desde hace tiempo, pero es como hoy con el aislamiento social, tipo, ¿qué onda? Nos dimos cuenta que las mujeres se están quedando adentro de su casa todo el tiempo, las niñas también, o sea, ya había mujeres, siempre hubo mujeres que se tuvieron que quedar adentro de su casa y que, nada, y que sufren violencia y nada, es como también repreguntarse eso, como que eso también para mí fue como algo fundamental, como que me quedó ahí, y después por ahí lo que planteaban ustedes como que bueno, que Eli creo que ya lo había dicho, de como una conclusión de que estas políticas públicas sean desde una perspectiva interseccional, que sean accesibles, y que apelen también a la democratización de las tareas de cuidado, y también esto de las mejores condiciones laborales para las personas que laburan en materia de género y diversidad, para que se logren también abrir y generar esos espacios. Sí, con respecto a eso, justamente como que quería plantear desde ese lado, porque desde la pandemia, hoy por hoy, las mujeres que trabajan en tareas domésticas afuera, no en su casa, hoy por hoy son las que menos, no sé, el caso, no sé, más popular o más conocido, no sé si lo vieron en este último tiempo, que me horroricé, el de Nicole Neumann, pero como esas hay un montón, con respecto a las condiciones laborales que todavía se sigue invisibilizando y desvalorizando ese tipo de tarea, también de la reproducción, y nada, como el tema también de qué derechos, y el tema de, no sé, me replanteo también el tema de que ya venía de antes, con el tema de la pandemia, el salario universal, cuánto puede ser, o qué cosas se ven y qué no se ven con respecto a la temática de género. Sí. Nada, eso. Gracias. Bueno, ¿alguien más que quiera sumar alguna acotación, sugerencia, pregunta? Yo creo que, digamos, estos textos dan para hablar e intercambiar un montonazo. A medida que les iba escuchando, iba pensando cosas, ¿no? Y también recuperando algunas preguntas. Bueno, la pandemia nos afecta más a unos que otros, hablamos de problemas estructurales que se visibilizan y toman, digamos, como otro formato en este contexto de pandemia, ¿no? Las políticas públicas en materia de género y diversidad como parte de la lucha del movimiento feminista, que el movimiento feminista a la vez está integrado por muchos feminismos, digo, no existe un único feminismo, que hoy por ahí con el texto de interseccionalidad se retoma, ¿no? La cuestión más del feminismo de las feministas negras, ¿no? Podemos hablar de un feminismo académico, popular, comunitario, latinoamericano, digo, como despiertan un montón de cuestiones como para seguir conversando y charlando, pero bueno, la idea era como introducirnos, ¿no? En este campo del género y la diversidad que muchos comentaron ya en sus presentaciones que han tenido como un acercamiento a la temática, otros no, y la idea era eso, como embuirnos, ¿no? Un poco en qué hablamos cuando hablamos de género y las demás categorías vinculantes. Creo que hasta acá estamos, ¿no? Yo estoy como muy contenta por haber generado este espacio de intercambio. Me había quedado la otra vez, nos habíamos quedado con esto de, ay, no nos pudimos comunicar por la cuestión de la conectividad, ¿no? Que no nos permitió la plataforma que habíamos elegido en ese momento. Y bueno, este espacio, como decíamos hoy, lo construimos entre todos, así que
estamos contentas, ¿no?, de que se haya dado este intercambio y que pudieron intervenir y pudimos escuchar diferentes voces. Nos vamos a seguir encontrando, sí, así que la idea es que podamos seguir con esta dinámica. Sabemos que es un escenario complejo, que cuesta, que estamos aprendiendo todo, es la virtualidad, pero bueno, lo estamos transitando. El próximo jueves se van a encontrar con las compañeras de El Teórico Práctico. Nosotros nos vamos a volver a ver el jueves 27. El jueves 27 también nos vamos a encontrar por Zoom en el mismo horario y vamos a estar trabajando, ¿sí?, en Ateneo con una situación problemática, ¿sí?, analizando y entre todos, ¿no?, esa situación problemática, y nos vamos a seguir comunicando, ¿sí?, por los 2 canales que propusimos, que es la mensajería del aula web, ¿sí?, y también utilizando el recurso del foro de consulta, que me parece que puede ser como un medio para ir intercambiando, ¿no? Sí. Algo que quieran sumar, preguntar, acotar. ¿Cómo fue el armado de los grupos? ¿Le resultó muy complejo? ¿Se pudieron juntar? Bueno, juntar a charlar sí, porque acaban de exponer, pero quería saber un poco eso también, cómo les resultó encontrarse ustedes y bueno, el armado de los grupos, que por ahí al principio nosotros también dudamos si hacerlo así o cambiar la forma, porque, bueno, no se conocen, ¿no?, la gran parte de ustedes. Y ahí lo que a nosotros por lo menos nos pasó fue que uno se contactó y Seba en nuestro grupo se contactó y después ahí me había comentado de que habían dejado este link para estar conectándonos desde los mails o teléfonos. A los días se contactó una compañera y de esa compañera había avisado a otra compañera y así fue como una Estrategias red de comunicación. Sí, tal cual. Pero no sé, también armamos, hay un grupo de trabajo 4 que se da con todas las materias, más interno nuestro de estudiantes, y ahí fuimos poniendo, che, ¿a quién le tocó tal seminario? Genial. Armamos un grupo, entonces como que nos fuimos desandando y encontrando ahí. Está No sé, me buenísimo. acuerdo que con Sandra nos encontramos cuando estábamos haciendo nos estaban dando los recuperatorios de los parciales y le dije, che, Sandra, vos estás en el grupo, como así, ¿viste? Como estamos todos encontrándonos en un grupete como para ver distintas de otras materias y demás. Entonces está bueno en eso, cómo también nos damos las estrategias nosotros de cómo encontrarnos. Y ahí en el grupo medio que recharlábamos el tema de que, bueno, Seba decía, bueno, yo soy el único varón de la clase y no sé qué. Lo reexponía, perdón. Como que nada, dijimos, bueno, vamos reaprendiendo todo, está todo bien, como ahí. Sí. Otra como cuestión no para charlar, solamente ¿no? La feminización del trabajo social. Tal cual, sí. Y aparte, no sé, la feminización y también verlo como, no sé, yo también le compartía a Seba el tema de nosotros, o por lo menos de mi camada, por así decirlo, de cuando empecé en el 2013, era muy visible este binomio que decía Lagarde de mujer-varón, y ahora en la misma facu yo me encuentro, después de un recorrido y cómo fue avanzando y demás, donde me encuentro con otras disidencias y que ya no es más el varón-mujer de trabajo social, y es como, me parece súper rico y como también le damos, bueno, ahora ya no es más es un aula virtual, ¿no? Pero cómo le damos el enriquecernos desde el encuentro y las discusiones y los aportes que se iban dando desde la misma perspectiva de cómo le iba viviendo cada uno. Y nada, era súper rico. En Es esto súper que rico decís, también.
Sí, en esto que decís, Caro, de enriquecernos, ¿no? Nosotras estuvimos pensando, no queremos, digamos, como atosigar el aula web con muchas cosas, pero habíamos pensado en la posibilidad de sumar dentro del aula web una caja de herramientas, ¿sí? Donde podamos ir colgando textos, notas periodísticas, no sé, películas, recursos audiovisuales, guías de trabajo, protocolos, nada, cosas que se nos vayan ocurriendo en torno a la temática género, diversidad, digo, en torno a la temática que vamos a abordar y que estamos abordando en este seminario, y que también ustedes puedan ir compartiendo cosas ahí, ¿no? Que sea como una caja colectiva, donde tengamos insumos que nos pueda servir, no solamente, digamos, para este seminario, sino también para otras materias, para otros espacios, para una misma, ¿no? Y para uno mismo. Nada, era una idea que se nos había ocurrido como para decir, bueno, socializamos material, ¿no? Que puede servirle al resto de los compañeros. Yo quería agregar algo con respecto al grupo que armamos Ujú. interno, que si alguien de acá no llega a estar, porque ahí como que dividimos cada uno fue poniendo más o menos qué texto iban a armar, Ujú. estaría bueno de que lo pongan acá en el chat, o yo dejo mi número, así los agregamos, porque no sabíamos tampoco cómo ir agregando, digamos, los agregamos del grupo de trabajo 4 grande. Claro. Yo voy a poner mi celu acá en el chat por si Buenísimo, Trinidad. Bueno. Con Bueno. respecto a la caja de herramientas, me Sí. parece increíble esa idea. Ah, No sé, Genial. yo- Ahí está, desactivé sin querer el chat. Ahí dejé el número, por las dudas. Bueno, bárbaro, Trinidad. Listo. Bueno, ¿alguna cuestión más o damos por finalizado el encuentro y nos volvemos a ver dentro de unos días? Lilo, yo creo que con 1 hora no nos va a alcanzar. Como que hoy estuvimos todos esperando como para hablar y sí, se nos va a extender. No sé si nos va a alcanzar 1 hora para trabajar. Y ahora ya son 10 menos 10. Arrancamos, no sé, 15 minutos más tarde, pero bueno, me parece que también como que las clases como van a ir como decantando, ¿no? Y que los intercambios y las participaciones, ¿no? Como que son los que les van a ir poniendo de alguna manera el tiempo a las clases, pero es Sí, real que es muy poco tiempo. Sí, nos vamos a ir también como amoldando a la virtualidad, también perdemos tiempo en acomodarnos, en cómo se conecta, cómo se hace, eso también Cómo lleva se tiempo. comparte pantalla, cómo se deja de compartir, estamos Claro. todas en la misma, sí. Eso. sin dudas. Bueno, nos encontramos entonces dentro de unos días y volvemos a agradecer la participación y el encuentro. Que anden muy bien y cuídense mucho. Lo mismo. Bueno. Buenísimo, gracias. Adiós, que anden Nos bien. vemos. Chao, compa, nos Chau, chau. vemos. Chau, chau.